Muy bien. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Nos va a tomar varios sermones. Vamos al libro de Jueces. Vamos a estudiar el libro de los Jueces por varias semanas. Mis queridos hermanos, hoy quiero que vayamos a este libro y quiero comenzar diciéndoles que quizá algo que nos va a incomodar mucho, pero que es necesario. Nuestra época no está nada lejos de la época de los jueces. Vivimos en un tiempo donde la idea dominante es: yo decido lo que está bien para mí, yo defino mi verdad, yo vivo como a mí bien me parece, nadie me dice cómo debo vivir. Y si yo tuviera que resumir el espíritu de nuestro tiempo en una sola frase, probablemente sería muy parecida al resumen de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y necesitamos traer esta verdad a esta iglesia en esta tarde, porque necesitamos erradicar de nuestras vidas esas cosas que a nuestros ojos y a nuestro parecer aprobamos. Y esto es justamente de lo que se va a tratar este libro. Muchas veces en el libro de Jueces se ha predicado como si fuera una colección de historias heroicas, donde se nos presenta a Gedeón, a Débora, a Sansón, siendo héroes de la fe, y diciéndole a los niños: atrévete a ser como uno de ellos, levántate como ellos, pelea como ellos. Pero ahora que vamos a leer Jueces y lo vamos a estudiar con cuidado, vamos a descubrir que ese no es el punto principal de la historia de Jueces. Jueces no fue escrito para que admiremos a grandes héroes humanos. Fue escrito para que veamos algo mucho más profundo. ¿Qué cosas? La miseria del corazón humano, la degradación progresiva del pecado, la insuficiencia de los salvadores humanos y la sorprendente misericordia de Dios, que sigue actuando en medio del caos. La miseria del corazón humano siempre comienza cuando el ser humano se aparta de Dios. Y hoy necesitamos hablar de que tú tal vez no consideres que tú te has apartado del Señor, pero tal vez hay áreas en tu vida que están apartadas del Señor. Jueces es una historia dolorosísima. Es una historia oscura, una historia descendente. Uno sale del libro pensando qué impresionante eran estos hombres. Pero esa es la idea incorrecta. Uno debe salir pensando: qué desesperada es la condición humana sin Dios. También debemos de salir pensando de este estudio, que nos va a durar varias semanas, qué misericordioso es Dios. Y aquí está la gloria de este mensaje, y que nos es entregado en este libro de los Jueces. Porque cuanto más oscura es la condición del hombre, más resplandece la gracia de Dios. Así que hoy vamos a predicar este tema. Jueces, cuando cada quien hace lo que quiere, pero Dios sigue siendo el héroe. Y vamos a ver 4 grandes verdades, mis amados hermanos,
Número 1, Jueces revela la profundidad de la depravación humana. Número 2, Jueces muestra la paciencia y la misericordia persistente de Dios. Número 3, Jueces deja claro que los héroes humanos no bastan. Número 4, Jueces nos empuja a mirar a Cristo, que es el verdadero héroe, que es el verdadero Salvador, que es el verdadero libertador. Así que vamos a orar. Señor, rogamos que nos acompañes y nos ayudes a lo largo de este estudio del libro de los Jueces. Celebramos y estamos alegres que tú has resucitado. Reconocemos, Señor, que no hay héroe humano, no hay institución, no hay quien pueda decir yo puedo solo sin Dios. Señor, perdónanos en todas estas áreas en las que nosotros hemos decidido cómo va a ser la cosa. Áreas en las que por capricho, por heridas, por malos entendidos, por comportamientos de otros, hemos decidido, yo me voy a llevar la cosa por acá. Y nos hemos apartado de ti, Señor. Perdona esos recovecos en nuestro corazón donde estamos haciendo lo que queremos. Te ruego, Señor, que me ayudes en esta predicación y a los que vamos a estar predicando al respecto, en el nombre de Jesús. Amén. Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces nos presenta un patrón repetitivo. El pueblo se aparta, cae en idolatría, se corrompe, sufre las consecuencias, clama a Dios, Dios levanta un libertador, hay alivio por un tiempo y luego vuelve a caer. Y cada ciclo parece peor que el anterior. No es solamente un ciclo así, sino es un ciclo decadente. Vamos a ir viendo, vamos a examinar a los diferentes jueces a lo largo de este estudio y nos vamos a ir dando cuenta cómo cada juez es peor que el anterior. Esto es importante. El pecado en jueces no se mantiene estable, como se los acabo de explicar. Se va a profundizar. Y esto es una realidad que necesitamos comprender. Si mientras más te alejas, tú puedes decir, voy a dejar de congregarme, voy a dejar de buscar la unidad con la iglesia, voy a dejar de leer mi Biblia, voy a dejar de orar, estas pequeñas acciones, voy a dejar de ser intencional en congregarme y buscar ser uno en el cuerpo. Y tú haces un pequeño alejamiento de Dios. Te aseguro que van a empezar a aparecer pequeñas actitudes que los demás no van a notar. Pero si ese alejamiento se mantiene o se acrecenta, ese pecado que al principio era sutil y pequeño, se va a ir agravando, se va a ir complicando. Se va a ir haciendo manifiesto hasta que llega un punto a donde todos les parezca, a todos les sea evidente que estás viviendo en pecado, que estás viviendo alejado del Señor. Y esto es algo que se repite en muchas iglesias. Y esto es algo que lleva a muchos cristianos a tener una doble vida. En la iglesia son unos y afuera son otros.
Su alejamiento de Dios se aminora un poco viniendo los domingos a la iglesia, pero el resto de la semana están alejados del Señor. Entonces estas actitudes y estos pecados y estas acciones se van presentando y pueden aguantarse un ratito en la iglesia, pero vivir igual allá afuera. Quiero que entiendas esto, porque lo vamos a ver. El pecado de jueces no se mantiene estable. El pecado en la vida de una persona que no se arrepiente y no le pone un alto y se acerca al Señor, no va a permanecer estable. Se va a profundizar, se va a volver más descarado, más complejo, más destructivo. No estamos viendo una simple debilidad humana. Estamos viendo una depravación que se va manifestando cada vez con menos freno. Ahora, el problema central no es político. Aquí dice en estos versos, no había rey. Pero sabemos que el rey de Israel no es un ser humano. No era Saúl o David. Era Dios. ¿Qué nos está diciendo estos textos? ¿Cómo es posible que no había un rey sobre Israel? Si lo que pasó en realidad es que el pueblo se alejó de su rey para hacer lo que bien les parecía a ellos mismos. El problema de Israel no solamente que tenía enemigos alrededor, el problema real estaba dentro, en el corazón. Se habían apartado de Dios para hacer lo que bien les parecía. Y cuando un pueblo deja de preguntarse, ¿qué dice Dios al respecto de esto? Hoy estamos llenos de información. Las mujeres están recibiendo mucha información, los hombres están recibiendo otra información, los jóvenes están recibiendo otra información, los niños están recibiendo otra información. Pero si hombres, mujeres, señoritas, jóvenes, niños no van a la palabra de Dios, a ponerse delante de la palabra de Dios y decir, ¿qué dice Dios de esta información que recibí? El mundo dice, por ejemplo, que si no estás feliz y a gusto, y lo voy a aplicar en diferentes niveles, divórciate, renuncia, suicídate, aléjate. ¿Cuál creen que es el gran mensaje que recibió la juventud de esta chica en España que se suicidó legalmente? ¿Cuál es el mensaje? Esas son las cosas que tenemos que traer a la palabra, porque cuando el pueblo se aleja de Dios y empieza a ir tras ídolos, como nadie dijo, oigan, ¿qué no se supone que esto está mal? ¿Qué no se supone que esto y esto pone en celo al Señor y tenemos claro que no debemos de llevar a ir al Señor? ¿Qué no nos ha dicho que no adoremos otros dioses? Pero como nadie cuestionaba, nadie decía nada, entonces unos se fueron a adorar esto y otros se fueron a adorar aquello y otros se fueron a adorar lo que al chapulín. Cada quien. ¿Qué pasa en la iglesia de hoy? Hay un montón de temas que cuando tú le dices, oye, pero es que esto dice la Biblia, me contestan, sí, pero es que es normal. ¿Es normal en dónde? ¿De qué me estás hablando? Tuvimos una reunión de jóvenes hace unas semanas y estuve hablando del noviazgo.
Hoy me dio gusto ver que alguien del grupo de jóvenes dijo, basta, voy a tomar esta decisión. Pero es por el hecho de que les estemos exponiendo la palabra y diciéndoles, mira, el mundo dice lo que quiera, pero si a ti te interesa lo que dice Dios, Dios dice esto de este tema. Y tienes que hacer algo en consecuencia. Si tú estás aquí, pero vienes de estarte peleando toda la semana con tu esposo, con tu esposa, y ya no se llevan bien, y ya nada más hay sartenazos entre ustedes, y dices, ¿sabes qué? Ya mejor nos divorciamos. No, eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Mis papás me caen gordísimos. No me entienden, no los entiendo. No me dejan hacer lo que quiero. Quiero hacer lo que ellos dicen. Yo voy a hacer esto. Bueno, eso es lo que dice el mundo. Pero si a ti te importa lo que dice Dios, tienes que venir a la palabra de Dios y decirle, Señor, ¿qué hago con unos papás que me caen gordos? Jóvenes, ¿a cuántos aquí sus papás les caen gordos? Levanta la mano. Eso. Levanta la mano, Sofía, levanta la mano. Claro que les caemos gordos. Yo sé. ¿A quién le va a gustar que te digan, no, tienes que llegar temprano, tienes que salir vestido bien? ¿A quién le va a gustar? ¿A quién le caen bien los tránsitos? O sea, a nadie nos caen bien los tránsitos, porque representan algo que yo quiero ir a 80, ¿por qué tengo que ir a 60? Porque tenemos problemas con la autoridad. Pero entonces yo tengo que ir a la palabra de Dios y a ver, Dios, ¿qué hago con unos papás que me caen gordos? Y estudiar la palabra y que la palabra me diga, bueno, es tu problema que te caigan gordos, pero los tienes que honrar. ¿Me explico? Tenemos que dejarnos de estar preguntando a nosotros mismos, ¿qué me parece bien a mí? ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué me gusta a mí? ¿Con quién me quiero encaprichar yo? Y tenemos que comenzar a preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué te gusta a ti? Cuando tú te preguntas, cuando tu criterio es, ¿qué me parece bien a mí? Ahí comienza tu caída. Ahí comienza tu caída. Porque el corazón humano nunca fue diseñado para gobernarse a sí mismo. El corazón humano no se puede gobernar a sí mismo de una manera correcta. Cuando el hombre se convierte en su propia autoridad suprema, se eleva por un instante y luego ¡fum!, se degrada. Por un pequeño instante parece que va a funcionar, pero luego comienza a degradarse. Cuando un matrimonio no quiere tomar en cuenta a Dios y empieza a traer costumbres y cosas del mundo, por un momento va a parecer que todo funciona y que todo está bien, pero luego todo se va a comenzar a degradar. Jóvenes, señoritas, cuando te dicen no tengas un noviazgo con alguien en yugo desigual, por un momento todo va a funcionar, por un momento todo va a estar bien, pero en algún momento va a empezar a degradarse. Y si no me creen, pregúntenle a personas que se han casado con personas que no eran cristianos y que les den testimonio cómo se degradó eso. ¿Hay alguien que haya pasado por eso aquí? Levanta la mano, por favor. Levanta la mano. Si no me crees, ven y pregúntale a Liz. Oye, Liz, ¿sí se puso muy rara la cosa? Y que Liz te platique. Ahora, los que levantaron la mano diciendo, no, mi marido es bien impío, pero si es cristiano, vamos a orar por ti, no por él. Eso es lo que pasa en Jueces. Vamos ahí a Jueces 1.
Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor y le preguntaron. Y yo solamente voy a tomar algunos porque tengo muchas notas. Está Moisés, Josué, y mientras que Josué está, ¿qué pasa? Están consultando al Señor. Se muere Josué y esto fue algo que yo estuve masticando durante varios días. A ver, Señor, pero ¿cómo te consultaron? Ah, pues ya estaba el tabernáculo, claro. Entonces queda una generación que ya se murieron sus caudillos, ya se murieron los primeros profetas, o los profetas anteriores, según la Torá, Moisés, Josué. Y queda esta generación que dice, vamos a consultar al Señor. Pero en el capítulo 2, si me acompañas, nos abre un poco más el panorama y dice, Josué despidió al pueblo de Israel y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Mientras vivió Josué, los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor a favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. O sea que quedó toda una generación que dijeron, oh, el Señor está con nosotros, vamos a honrarlo, vamos a seguirlo y vamos a obedecerlo. Verso 8, y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió de la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timnat Serach, que está en su heredad en el monte de Efraín, al norte de Gaz, del monte de Gaz. Verso 10. Aquí nos vamos a dar cuenta dónde está el punto donde se alejó el pueblo de Dios. Y murió también toda esa generación. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Muere Moisés, queda pueblo, se levanta Josué, quedan líderes. Cuando muere Josué, esos líderes toman autoridad y lo están haciendo. Pero cuando se mueren esos líderes, verso 10 del capítulo 2, y murió toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni servía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Verso 11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Adoraron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Primero, olvidan. 2, se apartan. ¿Qué comienza después? Idolatría. Y cuando viene la idolatría, según Romanos capítulo 1, la ira de Dios se levanta contra toda injusticia y impiedad de los hombres, que con injusticia detienen la verdad de Dios. Lo primero que ocurre es que se alejan de la verdad, ya no quieren la verdad, se alejan de la verdad. Número 2, aparece la idolatría. Número 3, aparece las perversiones. Número 4, aparece la homosexualidad. Y de ahí se degrada todo. ¿Cuál es la verdadera esperanza para México? Cristo. No hay partido político, no hay héroe, no hay nadie que pueda salvar a México, porque nuestro país, solo con Dios, tiene algo de esperanza. Sin Dios, nuestro país, mis amados, está condenado a la destrucción. Está condenada a la desintegración. Queremos ser como Europa, queremos ser como Estados Unidos, pero queremos lo que ellos tienen, pero no como ellos lo trabajaron. No vamos a salir
del hoyo en donde estamos. Y es más, les digo que México va a peor. Mientras que en nuestra sociedad se siga viendo todo esto. Nuestro país es sumamente idólatra. Y no me refiero a la Virgencita y a San Juditas. Nuestro país tiene una profunda idolatría al oculto. Los que adoran a la Virgen de María al mismo tiempo están adorando a la Santa Muerte. Hay un terrible y profundo amor al dinero, y dice la palabra que el principio de todos los males es el amor al dinero. Hay una desintegración familiar horrenda. La única esperanza para nuestro país es Cristo. La única esperanza para tu familia es Cristo. No añores que tus hijos acaben la universidad y tengan buenos trabajos. Eso no significa nada. Solamente vamos a tener hijos bien preparados y con cierta solvencia económica, pero perdidos. Lo que necesitamos son jóvenes y niños que conocen. Esta generación que quedó después de Moisés, después de Josué, se quedaron a cargo de la conquista, pero olvidaron Deuteronomio 6, le repetirás a tus hijos. Y cuál es la consecuencia? Una siguiente generación más acomodada, más tranquila, rica en recursos, olvidados del Señor. ¿Qué pasó en Jueces? Se mezclaron con las naciones, adoptaron sus prácticas, toleraron lo que Dios había prohibido, adaptaron la adoración, hicieron concesiones, normalizaron la desobediencia. ¿No es lo que hemos visto hoy en estos días en las iglesias? Amados, por favor entiendan, la iglesia no es de aquí para acá. Cuando dices voy a la iglesia, la gente sigue teniendo este concepto de lo que va a pasar aquí. No, la iglesia es de aquí para allá y de allá para acá. No es que la iglesia está muy mal. ¿Están? Pues estamos. ¿Nos hemos mezclado con ideologías de las naciones en esta iglesia? ¿Estás adoptando prácticas del mundo en esta iglesia? Y cuando hablamos de la iglesia, no me refiero al servicio del domingo. Me refiero a lo que ocurre en tu vida todos los días. ¿Qué prácticas de este mundo están en tu casa? Y no ser religioso. Ya no voy a escuchar a Juan Gabriel. ¿Eso qué? Estamos hablando de prácticas de verdad. Faltas de respeto en el matrimonio. Olvidando la crianza bíblica para adoptar esta crianza respetuosa, donde le hablas a un escuincle necio como si entendiera razones. Papi, por favor, vamos a callarnos. No, ¿qué dice la Biblia? Corrígelo, enséñale. Sí, háblale con ternura, pero corrígelo. No es que la Biblia, ¿sabes cuántas veces he escuchado? No, es que lo que la Biblia dice, y a mí ya me parece anticuado. Es lo mismo. Toleraron lo que Dios había prohibido. ¿Qué cosas toleras en tu casa que Dios ha prohibido? ¿Toleras el pecado de tus hijos? En esta iglesia, en las familias, tiene que haber guerra.
El Señor Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y en las familias de esta iglesia tiene que haber guerra contra el pecado. Tiene que haber guerra. Donde nuestros hijos recuperen los valores bíblicos del respeto. Y no donde ahora los papás casi le decimos a los hijos: Señor, en vez de que ellos nos digan a nosotros: sí, señor, sí, señora. ¿Qué concesiones estás haciendo? Poco a poco en Jueces, lo impensable se volvió normal. La degradación siempre comienza antes de que se vea. Eso también es importante para nosotros. La degradación visible casi siempre comienza con una degradación invisible. Nadie cae de un día para otro. Antes de una caída pública hubo concesiones privadas. Antes de un colapso moral hubo enfriamiento espiritual. Antes de la idolatría visible hubo un desplazamiento interno de Dios en el corazón. Y estas son las cosas en las que tenemos que hacer guerra. Así funciona el pecado. Primero dejamos de obedecer con seriedad, después justificamos pequeñas mezclas, después acomodamos la verdad a nuestra conveniencia, después empezamos a llamar prudencia a la desobediencia. La Biblia dice que prediques en tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto? ¿Y cuántas veces has estado delante de una persona y el Espíritu Santo está diciendo: ándale, ándale, predícale, dile? Y tú piensas: no, ahorita no es prudente. Eso no es prudencia, es desobediencia. Mamás, que tu hijo le dijeras: ve a tender la cama, y que te dijera: no, ahorita no es prudente. ¿Ah? ¿Qué le harían? No quiero saber. Después terminamos aceptando lo que antes nos escandalizaba. Y cuando esto ocurre, todavía podemos seguir teniendo lenguaje religioso. Aleluya, gloria a Dios. Venir todos de blanco el día de resurrección, ¿verdad? Pero ya no tenemos un corazón para Dios. Pero ya no tenemos un corazón rendido. Pero ya nuestro corazón está lejos. Estamos hablando de Jueces. Pero a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios una y otra vez, y el mismo Señor Jesús le va a decir a Israel: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y esto es una predicación para todos, para cada uno de nosotros, en esas áreas en las que hemos estado teniendo estos puntos que te acabo de decir. Nuestra época se parece más a Jueces de lo que pensamos. Porque también vemos una generación que quiere espiritualidad sin obediencia. Quiere bendición sin señorío. Quiere promesas sin arrepentimiento. Quiere un Dios útil, pero no un Dios que reine. Hoy el problema sigue siendo el mismo. El hombre quiere ser autónomo.
Quiere definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Quiere decidir qué parte de la palabra le conviene y qué parte de la palabra no le gusta. Quiere ser un Dios a su propia medida, un Dios a su imagen y su semejanza. Y eso no es progreso. Es rebelión con lenguaje moderno. Yo estoy seguro que si voy a tu casa no voy a ver imágenes de Baal. Pero voy a ver ídolos. Y los ídolos modernos son igual de poderosos que los ídolos antiguos. Imagen personal, dinero, el placer, la aprobación de la gente, el éxito, el control, la comodidad, un ego satisfecho, la autosuficiencia. Si tú lo que más quieres en tu vida es una de estas cosas, tú tienes idolatría por estas cosas. Un ídolo es aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios en tu corazón, en tu tiempo, en tu agenda, en tu vida. Si tú todo el día te desvives por tu marido, ahí está tu ídolo, ahí está tu Baal. Si tú todo el día te desvives por tus hijos, ahí están tus astarots. Si tú todo el día te desvives por tu trabajo, ahí está tu Baal. Si tú todo el día te desvives, ahí está tu acera. Si tú todo el día te desvives por tener tu casa limpia y ordenada, ahí está tu Diana de los Efesios. Si tú todo el día estás buscando ser exitoso en tu trabajo, ahí está tu Virgencita de los Remedios. No critiques a los católicos. De lo mismo en lo que estás tú. Cállate. Me quiero detener aquí para preguntarte algo. ¿En qué área de tu vida estás haciendo lo que bien te parece en lugar de hacer lo que Dios demanda? Porque es muy fácil leer Jueces y pensar en la corrupción de la nación, en la idolatría de ese pueblo, en la decadencia de esa cultura. Pero la pregunta no es solo qué pasó con Israel, la pregunta es qué está pasando con nosotros como iglesia. Vienes a la iglesia, cantas, escuchas las predicaciones, conoces esta buena doctrina, dices palabras como predestinación, justificación, redención, Spurgeon, Miguel Núñez. Pero en la práctica, ciertas áreas las sigues gobernando tú, el más grande Satanás de tu propia vida. Y mientras una persona sigue diciendo, yo sé mejor que Dios cómo debo de vivir, esa persona va directamente al infierno y en la misma dirección que los jueces. Te los he dicho muchas veces y parece, y me lo han tomado a broma, pero se los he dicho. La canción más satánica que existe es A Mi Manera. Yo todo lo voy a hacer a mi manera. Yo subí, yo bajé, yo. Sentado en tu tronito. La tragedia del libro de Jueces no comenzó cuando el pueblo cayó muy bajo, comenzó cuando dejaron de tomar a Dios en serio. ¿Cuándo dejaste de tomar a Dios en serio? ¿Cuándo dejaste de tomar la palabra de Dios en serio y tus emociones tomaron el trono? ¿Cuándo dejaste de tomar a Dios en serio y lo que dicen los demás de ti tomó el trono? ¿Cuándo dejaste de tomar a Dios en serio
tu voluntad comenzó a reinar en tu vida. Cuando Dios deja de ser el rey en el corazón, el hombre se convierte en su propio Dios. Y ese siempre es el comienzo de la ruina. Jueces muestra la paciencia y la misericordia persistente de Dios. Si el primer gran mensaje del libro es la depravación humana, el segundo es la misericordia divina. Si solo viéramos el pecado del hombre, terminaríamos en desesperación. Pero el libro no solo muestra cómo el hombre cae y cae y cae y cae, también nos muestra lo que Dios hace en respuesta. Y lo impresionante de esto es que mientras está sucediendo todo lo que te he dicho hasta ahorita, Dios está actuando en el libro de los jueces. Una y otra vez el pueblo se aparta. Una y otra vez el pueblo merece juicio. Una y otra vez el pueblo demuestra que no ha aprendido. Sin embargo, cuando claman a Dios, Dios responde. Y eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con su pecado. ¿No crees que porque Dios te está usando, estás bien? Dios usó a Ciro. Dios usó a Nabucodonosor. Dios usó una mula. Dios usó una quijada de mula. Cuando Dios quiere hacer algo, va a utilizar lo que Él quiera. No tomes como sinónimo de estoy bien que Dios te use. Dios no aprueba el pecado. Lo juzga, lo confronta, lo odia y lo disciplina. De eso va a mostrar. Y aquí es donde entramos a este punto. La gracia de Dios no se por lo que está haciendo el ser humano. Israel no mereció un rescate. Israel no mereció oportunidades. No merecía intervención divina. Dios no hubiera tratado al pueblo solo según su justicia. Si tú estás haciendo cosas que nada más tú sabes y le ruegas a Dios que no te cachen, solamente déjame decirte, Dios todo lo va a sacar a la luz. Hoy, mañana, pasado mañana, pero Dios lo va a sacar a la luz. Y Dios te va a disciplinar. Y esto nos enseña algo clave. La disciplina de Dios no contradice su amor. Muchas veces lo expresa. Porque Dios ama demasiado a su pueblo para dejarlo cómodamente en la porquería. Cómodamente instalado en la idolatría. Dios sigue siendo el verdadero protagonista de la historia. Jueces nos deja claro que los héroes humanos no bastan. Muchas veces se enseñan jueces como si fuera un punto para encontrar modelos heroicos. Pero cuando lees el libro completo, queda claro que los jueces no son una solución definitiva. Sí, Dios los usa, sí, en ciertos momentos cumplen una función, sí, traen alivio, pero ninguno de ellos resuelve el verdadero problema. Si tú tienes un problema de ansiedad que se te quita cuando te pagan, y tú siempre le estás diciendo al Señor, Señor, bendíceme, bendíceme. Y con subtítulos quieres decir, Señor, siempre tenme con dinero, siempre tenme con dinero, siempre tenme con dinero. Para que yo no tenga temor, para que yo no sienta ansiedad.
y Dios te da ese dinero, o a través de tu trabajo Dios te provee, el dinero no es tu solución. El dinero solo puede aliviarte, pero tu verdadera solución está en Cristo. A medida que avanza, hasta los mismos jueces reflejan esa misma fractura humana que afecta al pueblo. No pueden transformar el corazón, no pueden establecer obediencia duradera, no pueden erradicar la idolatría, no pueden sostener una renovación permanente, no pueden producir redención definitiva, y por eso no queremos pastorlatría, por eso no queremos que el pastor sea la estrellita, por eso no queremos que los líderes sean los Jedis de la iglesia, no queremos nada de eso. No queremos nada de eso, porque que tu pastor ore no es más poder que la hermanita chiquita que está allá ore por ti. Deja de buscar héroes humanos. El deterioro de los jueces apunta a una verdad profunda. Cada juez es peor que el anterior. Y el deterioro se va haciendo evidente. Te lo podría decir así. Otoniel muestra que Dios salva por medio de muchos. Débora muestra que Dios puede salvar a través de algunos. Otoniel puede salvar a través de todos. Luego lo vamos a ver. Débora muestra que Dios puede salvar por medio de muchos. Gedeón muestra que Dios puede salvar por medio de pocos. Y con Sansón Dios muestra que puede salvar por medio de uno. Aunque éste esté en pleno desorden y debilidad. Ninguno de ellos es como el verdadero Salvador que necesitamos. Todos apuntan más allá de sí mismos. No pongas tus esperanzas en los hombres. No pongas tus esperanzas en el pastor. Lo que te acabo de decir no es lo mismo que no pongas tus ojos en mí porque yo te voy a fallar. Esa es una tontería. La Biblia dice que nosotros debemos ser ejemplo. Y debemos de buscar todos, empezando por mí, poderte decir, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Ese es el reto. Si no, imagínate, me subo, aquí platico, pero en las letras chiquitas digo, no, yo no tengo ninguna responsabilidad. No, pues qué padre. Está bien sabroso así. Y aún así con la carga y el peso de saber que tengo pecado en mi vida y que lucho, al igual que los líderes, que los ancianos, los papás, los mamás que están aquí. Y ese es un mensaje actual porque nosotros seguimos teniendo tendencia a buscar salvadores humanos, buscamos líderes perfectos, buscamos figuras que resuelvan todo. Buscamos referentes de los cuales aferrarnos. Buscamos personas en quien podemos depositar una expectativa casi mesiánica. O tarde o temprano te van a decepcionar. Tarde o temprano todos y cada uno te van a decepcionar. No porque no tengan valor, no porque Dios no use a estos. Claro que Dios usa a los hombres, pero también ningún ser humano puede ocupar el lugar del Salvador único y final. Los hombres sirven, los hombres ministran, los hombres pueden ser instrumentos. El héroe puede nunca ser el hombre. El héroe nunca puede ser el hombre, la mujer, el doctor, el ingeniero, el abogado. Nunca podemos ser nosotros.
Así que mis amados, Jueces nos enseña algo que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas. Cristo es el verdadero héroe. Dios es el héroe. Y esto hay que decirlo fuerte, porque el Evangelio no se trata de hombres elevándose, se trata de Dios descendiendo con gracia a rescatar a los hombres. Cristo es el verdadero héroe porque vino a hacer lo que nosotros nunca hemos podido hacer. Obedeció perfectamente al Padre, vivió sin pecado, cargó con la culpa de los pecadores, murió en la cruz en nuestro lugar, resucitó con poder y ahora salva de manera completa a pecadores asquerosos que confían en Él. Esa es mi historia. Esa es mucho más grande que cualquier liberación de Sansón o Gedeón o de Jefté. Jueces nos deja con hambre de un mejor juez, un mejor libertador, un mejor rey, un mejor salvador. Y Dios está demandando el señorío en nuestras vidas. Así que mis amados, Dios sigue estando a cargo aunque no lo parezca. El caos humano no cancela la soberanía divina. ¿Qué nos va a dejar entonces el libro de los Jueces a lo largo de todo este estudio que vamos a hacer? Primero, una radiografía honesta del corazón humano. Nos va a mostrar hasta dónde puede llegar una persona y una generación que se aparta de Dios. Nos va a dejar en segundo un retrato hermoso de la paciencia de Dios, aún en medio de la infidelidad de su pueblo, mostrando misericordia. Y en tercer lugar, nos va a dejar una gran advertencia, que voy a repetir una y otra vez. No pongamos nuestra esperanza en héroes humanos, en sistemas humanos. Nada. Los hombres fallan, sus sistemas fallan, los líderes fallan, sus programas, sus proyectos fallan. No somos suficientes. Cristo es el verdadero libertador, Cristo es el verdadero juez, Cristo es el verdadero rey, Cristo es el verdadero héroe. Así que hay una invitación clara en la predicación de hoy. Arrepiéntete de tus ídolos. Hoy ya, arrepiéntete de tus ídolos. No los excuses, no los maquilles, no los negocies. No los escondas, rómpelos delante del Señor. Ya, rómpelos. Rinde toda tu vida a Dios. No una parte. No, bueno, me entrego porque yo no quiero ir al infierno, pero mientras que esté aquí en la tierra, No una versión domesticada, no una obediencia selectiva. Toda tu vida, ya, para hoy. Corre a Cristo. No importa si estás bien lejos, corre a Cristo. Si estás cansado, vuelve. Si has caído, aún en lo peor, ven a Cristo. Si nunca te has rendido realmente, ríndete hoy. Ya. El mensaje de Jueces no es mira lo malo que puede ser el hombre. También es mira cuán misericordioso es Dios y mira cuán necesario es Cristo. Mis amados, Jueces nos enseña qué pasa cuando el hombre se gobierna a sí mismo. Y lo que pasa es que va a terminar destruyéndose. Nos enseña que los ídolos siempre degradan al ser humano, que los héroes siempre fallan, que nuestra mayor necesidad no es un poco más de fuerza, no es un poco más de dinero, no es un poco más de trabajo, no es un poco más de amor, no es un poco más de amigos.
no es un poco más de éxito. Nuestra verdadera necesidad y nuestra verdadera hambre es de un Salvador verdadero. Dios sigue siendo misericordioso. Él sigue siendo soberano. Y que en Cristo tenemos al libertador perfecto. Espero que hoy salgamos de aquí admirando lo que verdaderamente son los hombres. Que puedas ver a tu esposa y ver lo que verdaderamente es. Que veas a tu esposo y veas lo que verdaderamente es. Hombres y mujeres pecadores muy necesitados de un Salvador. Muy necesitados de que Dios continúe su obra. Espero que hoy salgas de aquí ya no con esta admiración gloriosa de los hombres. Espero que hoy salgas de aquí humillado por tu pecado, agradecido por la paciencia de Dios a tu vida y aferrado a Cristo, el único verdadero hombre de la historia y de nuestra historia. Señor, te agradecemos en esta noche, en esta tarde, por toda tu misericordia y por toda tu paciencia. Vamos a ponernos de pie y dile ahí, Señor, gracias por toda la paciencia que me has tenido. Gracias, Señor. Tú conoces dónde estoy, tú conoces cómo ando. Tal vez esta gente de aquí no se ha dado cuenta, pero tú y yo sabemos. Gracias porque me has permitido llegar hasta este momento, hasta este lugar, para escuchar que me tienes paciencia, que puedo venir a ti, que tienes misericordia a mi vida. Y hoy quiero rendirte todo, Señor. Todo te lo entrego. Mi corazón aún es engañoso, Señor. Y hay cosas que yo conscientemente te estoy entregando, pero esas otras cosas de las que ahorita ni me acuerdo, también, Señor, te las entrego. Me rindo a ti. Te entrego mi vida. Reconozco tu señorío sobre mí. No quiero vivir alejado de ti. No quiero vivir en mi autosuficiencia. No quiero. Hoy veo mi voluntad como mala, incorrecta. Yo reconozco tu voluntad como buena, agradable y perfecta. Ya no tendré más miedo a tu voluntad, Señor, porque sé que es buena y porque ya no quiero otra cosa más que tu voluntad. Gracias, Señor, en esta tarde por esta palabra que nos diste. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias. Cuánta riqueza tenemos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.